Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a ir directamente al grano, sin rodeos, para sumergirnos de lleno en un viaje que es, francamente, transformador. Vamos a desglosar, paso a paso, cómo dejar atrás las excusas de una vez por todas, romper esa inercia que nos frena constantemente y, lo más importante, encontrar un propósito real que impulse cada cosa que hacemos. Vamos a ello. Pero antes de nada, pongamos sobre la mesa la gran pregunta del millón. ¿Por qué nos cuesta tantísimo como seres humanos pasar a la acción? O sea, tenemos nuestras metas, todos queremos mejorar nuestra vida desesperadamente y, sin embargo, con todas las herramientas que tenemos hoy en día al alcance de la mano, a menudo nos quedamos totalmente paralizados. Es una locura, ¿verdad? Y esto nos lleva a la primera parte de nuestro análisis, la ilusión del miedo, y cómo nuestra propia mente nos crea barreras completamente invisibles. Lo fascinante aquí es la enorme diferencia que hay entre un peligro real, de esos de vida o muerte, y las películas que nos montamos en la cabeza. A ver, a lo largo de nuestra evolución, el miedo primitivo era superútil. Nos salvaba de un dolor físico extremo o literalmente de morir. Pero hoy en día lidiamos casi al 100% con miedos intelectuales. El miedo a que nos rechacen, a fracasar, al éxito o al clásico «¿qué dirán?». Son miedos totalmente fabricados, inventados, pero en los que quemamos muchísima energía intentando combatirlos. Y para ilustrar esto de forma genial, pensad en cómo reacciona el cuerpo, porque no distingue entre la realidad y la ficción. Imaginaos que estáis teniendo una pesadilla brutal donde os persigue un león. Corréis aterrorizados, miráis hacia atrás y de repente os despertáis empapados en sudor, con el corazón saliéndose del pecho, para daros cuenta de que no había ningún león. Fijaos en esto, el cuerpo humano reacciona físicamente ante un miedo intelectual imaginario exactamente igual que si tuviera un depredador delante. Nos paralizamos por completo ante situaciones que ni siquiera existen. Para que veáis hasta qué punto nos autoimponemos estos límites, hay una anécdota de Hollywood que es una pasada. Jim Carrey, el famosísimo actor, llegó a perder su propia identidad mientras usaba el método de inmersión total para interpretar a Andy Kaufman. Al terminar el rodaje, que duró meses, literalmente no sabía cuáles eran sus propias creencias, ni qué cosas le enfadaban a él personalmente. Esto demuestra de forma aplastante que las identidades a las que nos aferramos con uñas y dientes y los miedos que les asociamos no son más que personajes prefabricados. Somos tremendamente flexibles si nos atrevemos a cuestionar quiénes creemos que somos. Bueno, pasemos al siguiente bloque. ¿Cómo romper de una vez por todas el ciclo de la procrastinación con pasos totalmente prácticos? Vamos a hacer la prueba de los extremos, que se detalla en el material original. Si le preguntas a un grupo de personas, oye, ¿qué porcentaje de probabilidad tienes de ganar $1.000.000 este mismo año? La inmensa mayoría te va a decir que 0%. Cero. O, con suerte, un 1%. Lógicamente, el objetivo parece tan inalcanzable que el cerebro dice, ¿para qué molestarme? Y no genera absolutamente ninguna urgencia por actuar. Pero, ojo a cómo cambia la película. ¿Qué pasaría si cambiamos las reglas del juego de golpe? Imaginaos que la vida de vuestros seres más queridos dependiera única y exclusivamente de conseguir esa cifra exacta. De repente, sin pensarlo, las respuestas saltan al 100% de probabilidad. 100%. La procrastinación se evapora por arte de magia y la acción pasa a ser desesperada e inmediata. Fijaos bien, ni la meta ni el tiempo han cambiado en absoluto. Lo único que ha cambiado es que el motivo de fondo se ha convertido en una cuestión de vida o muerte. Y esto conecta con una herramienta brutal que hemos sacado de las fuentes: indagar en los 7 niveles del porqué. Nos cuentan el caso de un cliente de coaching que en principio quería ganar $100.000. Ese era su objetivo inicial y superficial. Pero al ir rascando capa por capa, preguntando sin parar ¿y por qué? ¿Y por qué?, descubrieron algo flipante. La motivación real no era el dinero. Su objetivo central era recuperar la custodia de sus hijos para sacarlos de un barrio con muchísima violencia callejera. Al pelar todas esas capas, una simple meta financiera se transformó en una misión visceral y totalmente imparable. La clave de todo esto es entender la gigantesca diferencia que hay entre estar simplemente motivado y estar verdaderamente impulsado. Ver un vídeo o escuchar una charla te puede dar un subidón de motivación temporal, claro que sí, pero es una chispa que se apaga en cuanto surge el primer gran problema. En cambio, cuando conectas con un porqué así de profundo, te vuelves una persona permanentemente impulsada. Y alguien impulsado tiene unas raíces tan fuertes que los obstáculos del día a día dejan de importar. Sabiendo esto, ¿cómo narices reescribimos esos hábitos negativos cotidianos que nos detienen? Pues aquí tenéis el plan de acción detallado. Pensemos en el típico hábito de juzgar rápido a los demás. El paso 1 es pura conciencia, darte cuenta del pensamiento negativo en el momento en que aparece, sin fustigarte por ello. El paso 2 es la práctica, aplicar una respuesta nueva al instante. Por ejemplo, obligarte mentalmente a buscar 3 cosas positivas de esa persona que acabas de juzgar. Y por último, la repetición. Hacer esto una y otra vez altera los cables del cerebro de forma natural, reduciendo el juicio y aumentando la empatía. Llegamos a nuestra tercera sección:
Bajando todavía más profundo. El vacío del logro. ¿O qué pasa cuando realmente consigues lo que buscabas? Pongámonos en situación. Imaginaos llegar a ganar la friolera de $250.000 al año, con apenas 27 añitos, y trabajando la mar de cómodos desde casa. Para la gran mayoría esto suena a haber tocado el cielo con las manos, ¿verdad? Sin embargo, el protagonista de nuestro caso de estudio relata cómo justo al lograr esta barbaridad de meta, sintió que literalmente se estaba marchitando lentamente por dentro. Alcanzar esa cifra en el banco no solucionó absolutamente nada a nivel interno. Y aquí es donde muchísima gente cae en una trampa peligrosísima. Pensar que el éxito externo, el estatus y comprar cosas van a llenar esos vacíos emocionales y espirituales que llevamos dentro. De hecho, esto suele derivar en una tremenda adicción al trabajo. Una adicción que, curiosamente, nuestra sociedad aplaude y premia a rabiar. Pero en el fondo, muchas veces, esto es solo una tapadera, un mecanismo para adormecer el dolor y huir de heridas de la infancia que nunca terminaron de curarse. Lo que nos abre la puerta a la cuarta sección de este análisis, sanar a través del silencio, la mejor forma de plantar cara a ese vacío interior. El conocido médico y autor Gabor Maté tiene una frase espectacular que da en el clavo con todo esto. Dice que, en lugar de quedarnos estancados, dándole vueltas constantemente a los eventos traumáticos del pasado, el trabajo real consiste en otra cosa. Consiste en tener la valentía de sentarnos en completo silencio para comprender y, sobre todo, sentir el dolor interno que generaron esos eventos. Y para lograrlo, la analogía de la montaña que se nos presenta es fantástica. Sentarse a meditar en silencio es como estar en la cima de una montaña observando una carretera que pasa por debajo. Los pensamientos son como los coches que transitan por ella. El truco está en verlos pasar, observarlos, pero sin apegarte a ninguno. La idea es no subirte emocionalmente a ese coche rojo súper llamativo que representa la ansiedad paralizante o el juicio. Se trata de cultivar atención pura y un desapego lleno de compasión. Al darnos este espacio de calma, permitimos que suceda algo biológico y completamente natural. Fijaos en la naturaleza. Cuando a un oso polar le disparan un dardo tranquilizante desde un helicóptero, pasa por un estrés tremendo. Pero al despertar, su cuerpo empieza a convulsionar y a temblar físicamente de forma intensa para soltar de golpe toda la adrenalina y el cortisol. Tras una respiración súper profunda, el oso sigue su camino, sin cargar con el trauma. Y resulta que nuestro cuerpo humano necesita exactamente ese mismo espacio biológico y físico para procesar las emociones pesadas y sacudirse el estrés. Y así llegamos a la quinta y última parte de nuestra exploración, convertirse en el CEO absoluto de la vida, asumiendo una responsabilidad total. Hace años, un mentor le dio a nuestro protagonista un consejo que de primeras suena fatal. Suena duro y choca bastante. Le dijo textualmente: todo es culpa tuya. ¡Bum! Es un bofetón directo al ego, desde luego, pero una vez que logras digerirlo y comprenderlo, resulta ser la declaración más liberadora y transformadora que vas a escuchar jamás sobre la responsabilidad personal extrema. Si trazamos el paralelismo con el mundo de la empresa, lo veremos clarísimo. Si un negocio entero se va a pique, no tiene ningún sentido que el líder le eche la culpa a la situación de la economía, a los baches del mercado o a sus empleados. Al final del día, la culpa de no haber sabido navegar ese fracaso recae de lleno y sin excusas sobre los hombros del CEO, del director ejecutivo. Pero a la inversa, y aquí viene la magia del asunto, si ese mismo negocio triunfa por todo lo alto, es precisamente porque ese director ejecutivo tomó decisiones complejas y orquestó la victoria. Renunciar para siempre al papel de víctima nos concede un poder ilimitado. Es la capacidad de orquestar activamente nuestro propio éxito masivo, sin importar las adversidades que nos lance la vida. Así que, para cerrar esta exploración, quiero dejaros con una reflexión súper provocadora. Si alguna vez, después de mucho esfuerzo, logramos por fin alcanzar esa vida ideal soñada, llena de paz, con un propósito claro y muchísima abundancia, ¿de quién será la culpa? Asumir la responsabilidad no es un castigo cuando las cosas van mal, es, literalmente, la herramienta más empoderadora que existe para diseñar nuestro propio destino. Ojalá los puntos clave que hemos visto hoy sirvan de chispa para que comencéis a tomar el control absoluto hoy mismo. Hasta la próxima exploración.